Un velo de quietud matutina se extiende sobre una ciudad anidada entre colinas, sus contornos apenas definidos por la primera luz. El aire, aún fresco, lleva consigo los murmullos de un despertar paulatino, el eco distante de una vida que se despereza ajena a las corrientes invisibles que convergen sobre ella. En los confines del Pacífico, una creación forjada en el crisol de la guerra y la ciencia, un poder sin precedentes, se desliza por los cielos, su propósito envuelto en el secreto más absoluto. Es una fuerza capaz de redefinir la existencia, de alterar el curso de la historia en un instante cegador. Nadie en la ciudad portuaria, con sus calles serpenteantes y sus antiguas tradiciones, sospecha la magnitud de la prueba que se avecina. ¿Qué designios inescrutables guían este instrumento de aniquilación hacia un destino aún no sellado? ¿Y qué revelará su llegada sobre la naturaleza de la humanidad, su capacidad para la creación y su aterradora propensión a la destrucción? El sol asciende, indiferente, mientras las manecillas del reloj avanzan inexorables hacia una hora que quedará grabada a fuego en la memoria del mundo, un momento en que el cielo mismo se rasgará para desatar un infierno terrenal. El verano de 1945 encontraba al mundo sumido en las etapas finales de un conflicto global que había consumido naciones y diezmado poblaciones. La Segunda Guerra Mundial, en su brutalidad extendida, veía a un Japón cada vez más aislado, pero ferozmente determinado a resistir. Mientras las batallas convencionales continuaban con su trágico saldo, en los laboratorios y las plantas industriales de Estados Unidos, un proyecto de una escala y secreto sin parangón llegaba a su culminación. El Proyecto Manhattan, nacido del temor a que la Alemania nazi desarrollara primero armas atómicas, había movilizado un vasto contingente de mentes científicas y recursos industriales. Figuras como J. Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves dirigían este esfuerzo monumental, una carrera contra el tiempo y contra un enemigo potencial que para entonces ya había sido derrotado en Europa. La prueba Trinity, realizada en el desierto de Nuevo México en julio de 1945, había demostrado con una certeza aterradora la viabilidad de la bomba atómica, una explosión que marcó el inicio de una nueva era. La decisión de emplear esta nueva arma recayó sobre los hombros del presidente Harry S. Truman. Un comité interino, formado para asesorar al presidente sobre el uso de la bomba, recomendó su utilización contra Japón tan pronto como fuera posible y sin una advertencia específica sobre la naturaleza del arma. Argumentaban que solo un impacto de tal magnitud podría forzar la rendición incondicional de Japón y evitar una invasión terrestre de las islas niponas, una operación conocida como Operación Downfall, que se preveía extraordinariamente costosa en vidas estadounidenses y japonesas. Las estimaciones de bajas para dicha invasión eran alarmantemente altas, con cifras que variaban pero que consistentemente apuntaban a cientos de miles e incluso millones de muertos y heridos en ambos bandos. La Declaración de Potsdam, emitida a finales de julio, había servido como una última advertencia a Japón, instando a su rendición incondicional o a enfrentar una pronta y total destrucción. Paralelamente, un comité de objetivos trabajaba para identificar las ciudades japonesas que serían blanco de las bombas. Los criterios eran específicos. Debían ser áreas urbanas grandes, con importancia militar o industrial, y con un alto potencial para el impacto psicológico en la población y el liderazgo japonés. Un factor adicional y escalofriante en su pragmatismo era la preferencia por ciudades que no hubieran sido bombardeadas extensamente con anterioridad.
Esta condición permitiría una evaluación más precisa de los efectos destructivos de la nueva arma, convirtiendo en esencia a las ciudades seleccionadas en laboratorios a escala real. Esta dualidad de propósito, terminar la guerra y simultáneamente recopilar datos sobre el poder de la bomba, añade una capa de complejidad ética a la narrativa de la pura necesidad militar. Kioto, inicialmente considerada por su importancia cultural e intelectual, fue retirada de la lista, en parte debido a las objeciones del secretario de Guerra Henry Stimson, quien conocía y apreciaba su valor histórico. Hiroshima, Kokura, Niigata y, más tarde, Nagasaki figuraron entre las candidatas. No obstante, la decisión de usar la bomba no estuvo exenta de disenso, incluso dentro de las filas de quienes la habían creado. Un grupo significativo de científicos del Proyecto Manhattan expresó profundas preocupaciones morales. La petición Szilard, firmada por 70 científicos, y el informe Frank instaban a la cautela, proponiendo una demostración de la bomba en un área deshabitada o una advertencia detallada a Japón antes de su uso contra civiles. Estos documentos advertían sobre la responsabilidad moral de desatar tal poder destructivo y el peligro inherente de una futura carrera armamentista nuclear. Sin embargo, estas voces disidentes, que reflejaban una profunda conciencia de las implicaciones a largo plazo más allá del fin inmediato de la guerra, no lograron alterar el curso de los acontecimientos. Sus peticiones no llegaron al presidente Truman antes del bombardeo de Hiroshima. El impulso de la imperativa militar y los cálculos políticos del momento parecieron pesar más que estas consideraciones éticas, presagiando las décadas de debate y ansiedad nuclear que seguirían. La justificación de salvar vidas estadounidenses, aunque poderosa, se basaba en estimaciones de bajas de la operación Downfall, que si bien aterradoras, eran proyecciones con un grado inherente de incertidumbre, un factor que los historiadores continuarían analizando y debatiendo. Nagasaki, la ciudad destinada a ser el segundo blanco atómico, poseía una geografía y una historia que la hacían única. Situada en la costa occidental de la isla de Kyushu, era un importante puerto natural, enclavado en la cabecera de una larga bahía. Su topografía estaba dominada por colinas y dos valles fluviales principales, el valle del Urakami y el valle de Nakashima, separados por un espolón montañoso. Esta configuración del terreno, con sus elevaciones y depresiones, jugaría un papel crucial en la forma en que se propagarían los efectos de la bomba, ofreciendo una protección parcial a ciertas áreas de la ciudad, a diferencia de la llanura más abierta de Hiroshima. El limitado terreno llano disponible había llevado a la creación de islas artificiales y a la reclamación de tierras alrededor de la bahía para expandir las instalaciones portuarias e industriales. El corazón industrial de Nagasaki latía con fuerza en el valle del Urakami. Esta área concentraba las principales fábricas de la ciudad, destacando la masiva presencia de Mitsubishi. Al sur del que sería el hipocentro de la explosión se encontraban las acerías y fábricas de armas Mitsubishi, mientras que al norte se ubicaba la fábrica de torpedos Mitsubishi Urakami. Estas plantas eran vitales para el esfuerzo bélico japonés, produciendo artillería, barcos, equipamiento militar y ensamblando submarinos enanos. Otras industrias, como las plantas de Point Energía que alimentaban este complejo manufacturero, también se asentaban en el valle. La concentración de estas industrias bélicas en un valle geográficamente limitado, aunque hacía de Nagasaki un objetivo militar lógico según los estándares de la época, también garantizaba que un arma de destrucción indiscriminada causara un número ingente de víctimas civiles. La población de Nagasaki, el día del bombardeo,
se estimaba en unas 263.000 personas, incluyendo residentes japoneses, soldados y varios centenares de prisioneros de guerra aliados. Estimaciones anteriores, basadas en los registros de racionamiento de arroz de julio de 1945, sugerían una cifra algo menor, en torno a los 195.290 habitantes. La densidad de población en las áreas urbanas de Nagasaki era considerable, oscilando entre 5.748 y 19.849 personas por kilómetro cuadrado. El crecimiento de la ciudad se había producido durante muchos años sin un plan de zonificación definido, lo que resultó en una mezcla caótica de zonas residenciales e industriales, especialmente en el valle del Urakami. Las viviendas se construían muy cerca de las fábricas y entre sí, aprovechando al máximo el escaso terreno disponible. La mayoría de las casas eran de construcción ligera, típicamente japonesas, con estructuras de madera y tejados de tejas. Incluso muchas de las pequeñas industrias y comercios se albergaban en edificios de madera o de mampostería de construcción frágil. Eran comunes las edificaciones de una sola planta, y no abundaban las que superaban las 2 alturas. Pocas contaban con sótanos completos, aunque la amenaza de los bombardeos aéreos había llevado a la construcción de trincheras cubiertas dentro de algunas casas. Esta combinación de densidad poblacional, proximidad entre viviendas e industrias y el predominio de construcciones de madera hacía que la ciudad fuera extremadamente vulnerable a los incendios. Este patrón de desarrollo urbano, dictado por la necesidad y la geografía, contribuyó trágicamente a la magnitud del desastre. Más allá de su importancia industrial, Nagasaki poseía una rica significación cultural e histórica. Durante el largo periodo de aislamiento de Japón entre los siglos XVII y XIX, Nagasaki fue uno de los pocos puertos abiertos al comercio exterior, sirviendo de conducto para el intercambio de bienes e ideas con comerciantes holandeses, chinos y portugueses. Esta historia le confirió un carácter cosmopolita. Particularmente notable era la herencia cristiana del distrito de Urakami. Esta zona fue el refugio histórico de los Kakure Kirishitan, o cristianos ocultos, comunidades que mantuvieron su fe en secreto durante más de 250 años de intensa persecución religiosa por parte del shogunato Tokugawa. Tras el levantamiento de la prohibición del cristianismo en el siglo XIX, la comunidad cristiana de Urakami construyó la Catedral de la Inmaculada Concepción, conocida comúnmente como la Catedral de Urakami. Su construcción comenzó en 1825 y se completó entre 1914 y 1925, convirtiéndose en la catedral católica más grande de Asia Oriental, un imponente edificio de ladrillo rojo con 2 campanarios gemelos que dominaba el paisaje del valle. Estaba situada a escasos 500 metros del punto sobre el que detonaría la bomba atómica. Se estima que en Nagasaki vivían entre 15.000 y 20.000 cristianos, la gran mayoría concentrados en Urakami. La ubicación de la Catedral de Urakami, tan cerca del futuro hipocentro, significó que el bombardeo afectaría de manera desproporcionada a esta comunidad histórica, añadiendo una capa de tragedia cultural específica a la devastación general. La destrucción de la catedral y la masacre de su congregación no solo representaron una pérdida física, sino un golpe brutal a un patrimonio cultural y religioso que había sobrevivido a siglos de adversidad. En el Valle del Urakami también se encontraban instituciones clave. La Escuela de Medicina de Nagasaki y su hospital universitario eran modernas y sólidas estructuras de hormigón situadas en la ladera oriental del valle. Aproximadamente a medio camino entre las acerías y las plantas de armamento de Mitsubishi, el doctor Takashi Nagai, una figura que se volvería emblemática tras el bombardeo,
dirigía el departamento de radiología de esta institución. La presencia de esta importante facultad de medicina y su hospital, tan cerca del hipocentro, tendría consecuencias catastróficas. La propia institución diseñada para salvar vidas se convertiría en una víctima principal, incapacitando críticamente la capacidad de la ciudad para responder a la emergencia médica que se desataría. Esta cruel ironía subraya la naturaleza en cascada del desastre. La bomba no solo causó heridas masivas, sino que también aniquiló los medios para tratarlas, elevando drásticamente el número final de víctimas. Otras instituciones educativas importantes en el valle eran la Escuela Nacional Shiroyama, ubicada a unos 500 metros al oeste del futuro hipocentro, y la Escuela Secundaria Shinsei, a una distancia similar hacia el suroeste. Cerca del epicentro también se encontraba la prisión de Nagasaki, sucursal Urakami. La vida cotidiana de esta densa comunidad, con sus hogares, escuelas, lugares de culto y trabajo, estaba a punto de ser borrada en un instante. La orden del presidente Truman del 25 de julio de 1945 ya había autorizado el uso de bombas atómicas adicionales a medida que estuvieran disponibles, por lo que no se requirió una nueva orden específica para Nagasaki después del ataque a Hiroshima. La decisión formal de utilizar la segunda bomba se tomó el 7 de agosto en Guam. El cálculo estratégico detrás de este segundo golpe era demostrar a Japón que Estados Unidos poseía un suministro aparentemente inagotable de esta nueva y terrible arma, y que continuaría usándola hasta lograr la rendición incondicional. El avión encargado de esta misión era un B-29 Super Fortress de la variante Martin Omaha, modelo 35MO, con número de serie 442ITS-729-7, bautizado como Boxcar. Al igual que el Enola Gay, era un B-29 Silver Plate, una versión especialmente modificada para misiones atómicas. Estos aviones eran más ligeros, carecían de blindaje defensivo, excepto en la cola. Contaban con depósitos de combustible adicionales, puertas de la bahía de bombas de apertura rápida, un sistema de liberación de un solo punto para la bomba, una estación de control para el armamento especial en la cabina y motores Wright R-350-41 con inyección de combustible, más fiables y potentes. El piloto al mando del Boxcar en esta fatídica misión era el mayor Charles W. Sweeney. Curiosamente, la tripulación de Sweeney normalmente volaba otro B-29, The Great Artist. Sin embargo, The Great Artist había servido como avión de instrumentación en la misión de Hiroshima, y no hubo tiempo suficiente para retirar el equipo científico y reinstalarlo en el Boxcar, por lo que las tripulaciones intercambiaron aviones para la misión de Nagasaki. El bombardero encargado de soltar el arma era el capitán Kermit K. Beahan, y el oficial de armamento, responsable de la bomba, era el comandante Frederick Ashworth. Como medida de seguridad operacional, la identificación visual del Boxcar fue alterada. Su número de identificación en el fuselaje, normalmente el 7, se cambió por el 77, y el código de cola del 509 grupo compuesto, un círculo rodeando, una flecha apuntando hacia adelante, fue reemplazado por la marca de triángulo N de otra unidad. Estos cambios de último momento generarían cierta confusión en los informes contemporáneos sobre qué avión había lanzado exactamente la bomba sobre Nagasaki. La misión comenzó en las primeras horas del 9 de agosto de 1945. El Boxcar despegó de la isla de Tinian a las 3:47 de la madrugada, hora local. Apenas 10 minutos después del despegue, el mayor Sweeney ordenó que se armara la bomba. Esta decisión temprana se tomó para permitir que la aeronave se presurizara y pudiera ascender por encima de las tormentas eléctricas
y chubascos que amenazaron el vuelo durante todo el trayecto hacia Japón. Un periodista que volaba en uno de los aviones de escolta, William L. Lawrence del New York Times, observó un fenómeno conocido como fuego de San Telmo brillando en los bordes de la aeronave, lo que le causó preocupación por la posibilidad de que la electricidad estática pudiera detonar prematuramente la bomba. Poco después, Sweeney descubrió una avería menor. Un problema con una bomba de transferencia de combustible le impedía acceder a los 640 galones de combustible de reserva en el tanque de la bahía de bombas, lo que limitaría considerablemente su autonomía de vuelo. El plan de vuelo incluía un punto de encuentro sobre la isla de Yakushima, al sur de la costa de Japón, donde el Boxcar debía reunirse con sus dos aviones de escolta, The Great Artist, que transportaba instrumentación científica, y The Big Sting, encargado de la fotografía. El Boxcar tuvo que orbitar sobre Yakushima durante casi una hora, consumiendo un tiempo y un combustible preciosos, pero The Big Sting nunca llegó al punto de encuentro. Finalmente, Sweeney decidió proceder hacia el objetivo primario, Kokura, solo con The Great Artist. Kokura, sede del Arsenal de Kokura, era uno de los mayores complejos de producción de municiones de Japón y albergaba una masiva concentración de industrias bélicas. También existían informes no confirmados sobre la capacidad de sus plantas químicas para producir y almacenar gases venenosos como cloro, fosgeno y gas mostaza, lo que aumentaba su importancia estratégica. Aunque los informes meteorológicos previos habían sido favorables, cuando el Boxcar finalmente llegó sobre Kokura, el objetivo estaba oscurecido por una densa capa de humo y neblina industrial. Parte de esta bruma provenía de la cercana ciudad industrial de Yawata, que había sido bombardeada el día anterior por más de 200 B-29. La tripulación realizó 2 pasadas adicionales sobre Kokura, intentando encontrar una apertura en las nubes o el humo que permitiera la identificación visual del punto de mira, pero fue en vano. Durante estos intentos, cazas japoneses y ráfagas de fuego antiaéreo comenzaron a hostigar a los bombarderos estadounidenses, haciendo la situación, en palabras del tripulante Jacob Besser, un poco peliaguda. Con el objetivo primario inviable, el combustible disminuyendo rápidamente y la amenaza enemiga en aumento, el mayor Sweeney se enfrentó a una decisión crítica. Kokura ya no era una opción. Solo quedaba combustible suficiente para alcanzar el aeródromo secundario en Okinawa, lo que significaba que solo podrían hacer una pasada apresurada sobre el objetivo secundario, Nagasaki, o bien deshacerse de la bomba en el océano o intentar regresar con ella a Tinian, una opción peligrosa y poco deseable. Como señaló Besser, no tenía sentido llevar la bomba a casa o tirarla al océano. La orden era utilizar el arma. Así el Boxcar viró hacia el suroeste en dirección a Nagasaki. La cascada de problemas imprevistos y desviaciones del plan original ponía de manifiesto las incertidumbres inherentes a operaciones militares tan complejas e incluso aquellas de inmensa importancia estratégica. El destino de Nagasaki no estaba sellado únicamente por la intención primaria, sino por una serie de contingencias y decisiones forzadas bajo extrema presión, ilustrando un elemento de trágica casualidad en por qué esta ciudad, y no Kokura, sufriría el segundo ataque atómico. La determinación de la tripulación de desplegar la bomba, a pesar de los múltiples obstáculos, reflejaba la inmensa presión y el imperativo percibido de utilizar el arma una vez que la misión estaba en marcha, un impulso que tendría consecuencias directas para la población civil del objetivo finalmente elegido. Al aproximarse a Nagasaki,
La tripulación del Boxcar encontró que la ciudad también estaba cubierta por una densa capa de nubes, similar a la situación en Kokura. Con el tiempo y el combustible agotándose, el mayor Sweeney aprobó a regañadientes un bombardeo mediante radar, una técnica mucho menos precisa que el bombardeo visual, especialmente para un arma cuyo poder destructivo exigía la mayor exactitud posible para alcanzar los objetivos militares previstos y teóricamente minimizar daños no deseados, aunque esta última consideración era secundaria en el contexto de la guerra total y la naturaleza del arma. Sin embargo, en el último momento, cuando el avión ya estaba en su carrera de bombardeo, el bombardero, capitán Kermit Behan, encontró una brecha fugaz entre las nubes. A través de esta apertura, logró una confirmación visual del objetivo. Las fuentes varían ligeramente sobre lo que exactamente vio Behan. Algunos relatos mencionan el estadio de la ciudad, otros la zona industrial, incluyendo las fábricas de Mitsubishi o el hipódromo, que se utilizaba como referencia. Fue una ventana de oportunidad de apenas unos segundos. A las 11:02 de la mañana, hora local del 9 de agosto de 1945, la bomba atómica, cuyo nombre en código era Fat Man, fue liberada desde el Boxcar. Detonó a una altitud aproximada de 1.650 pies, unos 500 metros, sobre el barrio de Matsuyama-machi, en la parte norte del valle del Urakami. Fat Man era un dispositivo de implosión de plutonio, significativamente diferente en diseño y más potente que Little Boys, la bomba de uranio lanzada sobre Hiroshima. Pesaba entre 10.000 y 10.300 libras, medía aproximadamente 3,3 metros de largo y 1,5 metros de diámetro, y contenía un núcleo de plutonio de unos 6,2 kilogramos. Su rendimiento explosivo se estimó en 21 kilotones de TNT, un 40%, más potente que la bomba de Hiroshima. El hecho de que esta visión de último segundo del objetivo a través de una apertura momentánea en las nubes determinara el hipocentro exacto de la explosión subraya la aterradora contingencia del evento. La vida o la muerte de miles de personas, el destino de barrios enteros y de hitos culturales como la Catedral de Urakami, dependieron de una condición atmosférica efímera, exponiendo la vulnerabilidad de las poblaciones a variables tan impredecibles en la guerra. La detonación fue instantánea y cataclísmica. Los testigos presenciales describieron una luz cegadora. Yoshiro Yamawaki, un escolar de 11 años que se encontraba a 2,2 kilómetros del hipocentro, vio una luz blanco-azulada atravesar la habitación. Sidney Lawrence, un prisionero de guerra británico en el campo Fukuoka, Hiregono 14, observó el destello más vívido y horrible. El doctor Takashi Nagai, en la Facultad de Medicina de Nagasaki, experimentó un destello de luz cegadora y sintió como si un puño enorme e invisible se hubiera vuelto loco y hubiera destrozado todo en la habitación. A la luz le siguió un estruendo ensordecedor. Lawrence escuchó un ruido terrible y atronador, mientras que Yamawaki sintió un rugido que pareció sacudir toda la casa. Una onda de choque expansiva con vientos que alcanzaron los 440 metros por segundo cerca del hipocentro, barrió el valle, demoliendo estructuras y arrojando personas por el aire. Inmediatamente después, una ola de calor abrasador, con temperaturas en el suelo, que alcanzaron entre 3.000 y 4.000 grados Celsius, incineró todo a su paso. Sidney Lawrence sintió un viento caliente y aire. Sobre el epicentro de la destrucción se elevó la icónica nube en forma de hongo, que según Lawrence parecía hacerse más y más grande y parecía estar borrando el sol.
Existen filmaciones de la formación de esta nube, un testimonio visual de la liberación de una energía sin precedentes. La bomba detonó casi exactamente entre los dos principales objetivos industriales de Mitsubishi en el valle del Urakami: las acerías y fábricas de armas al sur y la fábrica de torpedos Urakami al norte. Si la bomba hubiera explotado más al sur, el corazón residencial y comercial de la ciudad antigua de Nagasaki habría sufrido daños mucho mayores. Aunque la intención pudo haber sido apuntar a la industria, el punto real de detonación sobre Matsuyama Machi aseguró la aniquilación de un vibrante sector civil. La desviación del centro industrial, si es que la hubo, no fue hacia una zona vacía, sino hacia otra área densamente poblada. Esto demuestra las devastadoras limitaciones de la precisión de los bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con un arma nueva bajo condiciones difíciles. La destrucción en el valle del Urakami fue casi total. En un radio de 1 kilómetro desde el hipocentro, prácticamente todo quedó reducido a escombros y cenizas. Un informe de la prefectura de Nagasaki declaró que hombres y animales murieron casi instantáneamente dentro de este radio. Incluso estructuras de hormigón armado que habían resistido a distancias similares en Hiroshima fueron destruidas en Nagasaki. Los árboles fueron partidos por la mitad o arrancados de raíz. Casi todas las viviendas en un radio de 2,4 kilómetros fueron destruidas. Materiales combustibles secos se incendiaron hasta 3 kilómetros de distancia. La catedral de Urakami, a solo 500 metros del hipocentro, fue pulverizada. Sus cúpulas y campanarios se derrumbaron. Solo quedaron en pie algunos muros de ladrillo rotos que ardieron durante toda la noche. Estatuas ennegrecidas por el calor, como la de San Juan Apóstol, y el campanario de 50 toneladas derrumbado, testimoniaron la furia de la explosión. Los 2 sacerdotes que escuchaban confesiones y las docenas de feligreses que se encontraban dentro murieron instantáneamente. La Facultad de Medicina de Nagasaki y su hospital, situados entre 600 y 700 metros del hipocentro, sufrieron daños inmensos. Los edificios se derrumbaron y se incendiaron. La Escuela Nacional Shiroyama, a 500 metros al oeste, vio su edificio principal derribado y consumido por el fuego. Se presume que alrededor de 1.400 de sus 1.500 alumnos murieron en sus hogares, y el personal y los trabajadores presentes en la escuela sufrieron numerosas bajas. La escuela secundaria Shinsei, a una distancia similar hacia el suroeste, fue igualmente pulverizada, con su edificio principal derrumbado y quemado, y con un alto número de víctimas entre profesores y estudiantes. La prisión de Nagasaki, sucursal Urakami, a solo 200 metros del hipocentro, fue demolida instantáneamente. Solo parte del muro exterior quedó en pie. Sus 134 ocupantes, entre empleados, familiares, convictos y acusados, murieron en el acto. El daño a las 2 plantas de Mitsubishi fue descrito como espectacular en informes oficiales. Los tranvías que circulaban por el valle quedaron destrozados. La topografía de Nagasaki, con sus colinas circundantes, influyó significativamente en el patrón de destrucción, protegiendo algunas partes de la ciudad de los efectos directos de la explosión, el calor y la radiación. Aunque la bomba Fat Man era más potente que la de Hiroshima, el daño total en Nagasaki fue, en cierto modo, menos extenso geográficamente, debido a este efecto de escudo natural y al hecho de que la bomba detonó sobre una zona predominantemente industrial del valle, en lugar del centro comercial y residencial más densamente poblado de la ciudad antigua, que quedó parcialmente resguardado por el monte Kompira. El área total afectada por la explosión fue de aproximadamente 111 kilómetros cuadrados, pero una parte considerable de esta superficie correspondía a agua o a zonas escasamente pobladas.
A pesar de esto, la devastación en el valle del Urakami fue absoluta. La catástrofe en Nagasaki se desarrolló con una rapidez y una furia inimaginables. Tras la explosión inicial, el calor intenso y los escombros incandescentes provocaron incendios generalizados por todo el valle del Urakami. A diferencia de Hiroshima, no se formó una tormenta de fuego masiva, pero innumerables focos secundarios de fuego surgieron, alimentados por las estructuras de madera destrozadas y los materiales combustibles esparcidos. Los esfuerzos por combatir las llamas fueron prácticamente nulos. Las líneas de agua estaban rotas, el equipamiento de bomberos destruido y el personal de emergencia diezmado o herido, incapaz de responder. Sobre la ciudad devastada comenzó a caer una lluvia negra, cargada de hollín, polvo y partículas radiactivas levantadas por la explosión, que contaminó aún más el entorno y a los supervivientes. Durante semanas, un olor penetrante a muerte y corrupción impregnó el aire, un recordatorio constante de la tragedia. El coste humano inmediato fue espantoso. Las estimaciones iniciales de muertes instantáneas o en las primeras horas oscilan entre 40.000 y 75.000 personas. Además, se calcula que unas 60.000 personas sufrieron heridas graves. Para finales de 1945, el número total de fallecidos a consecuencia directa de la bomba había aumentado a una cifra estimada entre 70.000 y 80.000. Algunas fuentes específicas cifran las muertes en 73.884 para esa fecha, mientras otras dan un rango de 74.000. En las áreas directamente afectadas del valle del Urakami, la tasa de mortalidad fue comparable a la de Hiroshima. Las heridas sufridas por las víctimas eran de una naturaleza y gravedad horrendas. Las quemaduras severas eran omnipresentes. Geoffrey Schering, un prisionero de guerra aliado, observó que las quemaduras representaban la mayoría de los casos. Describió cómo los patrones de los kimonos floreados de algunas mujeres quedaron impresos en la piel de sus espaldas, una imagen gráfica de la intensidad instantánea de la radiación térmica, que actuó como un flash fotográfico sobre la carne humana. Este tipo de lesión tan particular sirve como un testimonio visceral de la física única de una detonación atómica. Sumiteru Taniguchi, un joven cartero de 16 años, describió cómo la piel de su brazo izquierdo se desprendió como un trapo viejo y andrajoso, y su espalda quedó cubierta de algo parecido a grasa negra por las terribles quemaduras. Sakue Shimohira, una niña de 10 años, vio en un refugio antiaéreo a personas con cuerpos carbonizados. Las lesiones por la onda expansiva también fueron masivas. Personas lanzadas por los aires, aplastadas por edificios derrumbados, con órganos internos dañados. Sakue Shimohira relató haber visto a un amigo, Sakurai, con el estómago reventado y los intestinos colgando. A estas heridas visibles se sumaron los efectos insidiosos de la radiación, conocidos como síndrome de irradiación aguda, CIA. Estos síntomas, que incluían vómitos, diarrea, pérdida de cabello, manchas púrpuras en la piel, púrpura, hemorragias mucosas, fiebre alta y una drástica reducción de los glóbulos blancos, aparecían horas, días o incluso semanas después de la exposición, a menudo en personas que inicialmente parecían ilesas. La destrucción de la médula ósea y la consiguiente pérdida de glóbulos blancos dejaban a las víctimas indefensas ante las infecciones, que se cobraron muchas vidas. Este asesino invisible, la radiación, introdujo una nueva dimensión de terror e incertidumbre, ya que los supervivientes nunca podían estar seguros de si ellos o sus seres queridos estaban realmente a salvo, incluso si habían escapado de lesiones físicas inmediatas. Esta amenaza continua
es una característica definitoria de las armas nucleares. Los testimonios de los supervivientes pintan un cuadro desolador de sufrimiento y pérdida. Yoshiro Yamawaki vio cadáveres con rostros, brazos y piernas hinchados, y cuerpos flotando en el río. Su padre murió instantáneamente. Sakue Shimohira, además de presenciar horrores en el refugio, encontró el cadáver carbonizado de su hermana mayor y el de su madre. Su hermano, estudiante de medicina, murió el 11 de agosto. Años más tarde, su hermana menor, derrotada por la pobreza y la enfermedad, y anhelando a su madre, se suicidó arrojándose a un tren. Tomei Ozaki, al salir del túnel donde trabajaba, encontró todas las casas ardiendo y cadáveres por todas partes. Ayudó a una estudiante atrapada y vio a un niño en el río Urakami suplicando agua. Su propia casa y su madre habían sido reducidas a nada. Vio a sus familiares morir lentamente a causa de la radiación. Kazutoshi Nakamura describió la ciudad como un erial calcinado y tuvo que cremar los cuerpos de sus hermanos menores. Hirayama Kanenori habló de un infierno en la tierra, con gente con rostros quemados y deformados. Su primo y su hermano mayor murieron a causa de sus heridas y la radiación. El clamor por agua era una constante entre los heridos, una agonía en medio de la desesperación generalizada. La destrucción de la infraestructura médica de Nagasaki fue casi total, creando un vacío de atención experta en el momento de mayor necesidad y provocando innumerables muertes que podrían haberse evitado. La Facultad de Medicina de Nagasaki y su hospital universitario, situados a solo 600 o 700 metros del hipocentro, quedaron en ruinas y dejaron de funcionar. Aproximadamente la mitad de sus 900 empleados y estudiantes perdieron la vida, y los supervivientes resultaron gravemente heridos. El doctor Takashi Nagai, jefe de radiología, sufrió una grave herida en la cabeza en el hospital. La sucursal Urakami del Hospital Mitsubishi, el Hospital Urakami Daiichi y otras instituciones médicas más pequeñas en el valle del Urakami también fueron destruidas. El hospital principal de Mitsubishi, aunque más alejado a 3,5 kilómetros, sobrevivió, pero la mayor parte de su equipamiento quedó inservible y sus pasillos se llenaron de cristales rotos. Se vio inmediatamente desbordado por una marea de heridos. La escuela primaria Shinkosen se convirtió en un importante centro de socorro improvisado, que más tarde se denominaría Hospital Especial de Socorro Shinkosen. Muchas otras escuelas primarias, como Katsuyama, Togiya, Irabayashi, Yamasato, Shiroyama, Inasa, Senza y Akunoura, así como otros edificios públicos, se transformaron en precarios centros de atención. La pérdida de personal médico fue igualmente devastadora. En Nagasaki, de unos 70 médicos privados, 20 murieron y otros 20 resultaron gravemente heridos, dejando solo a 30 disponibles para atender a la masa de víctimas. Esta situación era comparable a la de Hiroshima, donde el 90% de los médicos y enfermeras murieron o resultaron heridos. El doctor Tatsuichiro Akizuki, del Hospital Urakami Daiichi, vio cómo su hospital se derrumbaba. Él y su personal ayudaron a evacuar a los pacientes y organizaron los primeros auxilios. El doctor Takashi Nagai, a pesar de sus propias heridas y la pérdida de su esposa, reunió a los médicos, enfermeras y estudiantes supervivientes de la Facultad de Medicina para organizar equipos de socorro, llegando incluso a dirigir un equipo a la zona de Mitsuyama, en las afueras de la ciudad devastada. Estos actos de heroísmo individual y profesionalismo, en medio del caos absoluto, resaltan la resistencia del espíritu humano. La crisis médica era abrumadora. Inicialmente,
Era imposible encontrar ayuda médica significativa. Había una carencia total de suministros esenciales. No había antibióticos ni plasma sanguíneo congelado. Para las terribles quemaduras solo se disponía de aceite y ungüentos. El yodo se agotó rápidamente. No había soluciones intravenosas. El agua potable era un bien escaso y preciado. Las cañerías estaban rotas y había que acarrear agua de manantiales lejanos, mientras los heridos suplicaban desesperadamente por un sorbo. El tratamiento del síndrome de irradiación aguda, CIA, presentaba desafíos formidables. Los médicos, al principio, desconocían los peligros de la radiación o la naturaleza exacta de la nueva bomba, lo que llevó a diagnósticos erróneos y tratamientos ineficaces. Los síntomas del CIA, como fiebre alta, púrpura, diarrea sanguinolenta, pérdida de cabello e infecciones graves debido al colapso del sistema inmunológico, eran aterradores y desconcertantes. Muchos supervivientes que lograron escapar de la muerte inicial por la explosión y las quemaduras sucumbieron días o semanas después a estas complicaciones, a la deshidratación o a hemorragias internas. La incapacidad inicial de los médicos para reconocer o comprender los síntomas de la enfermedad por radiación, debido a la naturaleza sin precedentes del arma y a la falta de información, puso de manifiesto la aterradora curva de aprendizaje impuesta por una nueva forma de guerra. Las víctimas de Nagasaki se convirtieron, involuntariamente, en los sujetos del primer encuentro a gran escala del mundo con el envenenamiento masivo por radiación. A pesar de la devastación local, llegaron algunos auxilios externos. Hospitales navales de localidades cercanas como Isahaya, Sasebo y Omura enviaron personal médico y de apoyo, lo que alivió ligeramente la situación en comparación con Hiroshima. El Hospital Naval de Omura, por ejemplo, envió camiones de rescate el primer día que lograron evacuar a unos 700 heridos graves. Unidades de socorro del Hospital Naval de Sasebo, destacamento de Isahaya, estuvieron activas en la escuela primaria Hirabayashi. El Hospital del Ejército de Kurume envió unidades que trabajaron en la Facultad de Medicina de Nagasaki y en las acerías Mitsubishi. Equipos de ayuda de la Universidad de Kyushu también prestaron asistencia en la escuela primaria Yamasato y en la Escuela de Comercio de Nagasaki. Estas intervenciones, aunque limitadas frente a la magnitud de la catástrofe, representaron un hilo de esperanza en medio de la desolación. La destrucción del sistema médico de Nagasaki no solo aumentó el número de víctimas, sino que también prolongó el sufrimiento de los supervivientes, dejando una profunda cicatriz en la ciudad. La noticia del segundo ataque atómico en solo 3 días llegó rápidamente a los círculos de liderazgo en Tokio, sumiendo al gobierno japonés en una crisis aún más profunda. El impacto de la bomba de Nagasaki se entrelazó con otro acontecimiento trascendental: la declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón y la invasión de Manchuria, que comenzó en las últimas horas del 8 de agosto y las primeras del 9 de agosto de 1945. Este acto, que violaba el pacto de neutralidad soviético-japonés, eliminó la última esperanza de Japón de que la Unión Soviética pudiera mediar en una paz negociada con los aliados. Algunos historiadores sostienen que la entrada soviética en la guerra fue un factor incluso más decisivo que las bombas atómicas para precipitar la rendición de Japón, ya que destruyó la estrategia japonesa de infligir grandes bajas a las fuerzas invasoras estadounidenses para luego buscar términos más favorables con la ayuda de Moscú. En la noche del 9 al 10 de agosto, mientras Nagasaki aún ardía, el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, conocido como los 6 Grandes, se reunió en una sesión de emergencia. El Consejo estaba profundamente dividido. Una facción, liderada por el ministro de Guerra Hanami Korechika, abogaba por continuar la lucha,
aferrándose a la esperanza de defender las islas principales, o al menos de obtener mejores condiciones de rendición, particularmente la preservación de las prerrogativas del emperador. La otra facción, más pragmática, favorecía la aceptación de la Declaración de Potsdam, con la única condición de mantener la institución imperial. Ante este punto muerto, el primer ministro, almirante Kantaro Suzuki, tomó la medida sin precedentes de solicitar la intervención directa del emperador Hirohito para tomar una decisión. El emperador Hirohito, rompiendo con su papel tradicionalmente ceremonial y distante de las decisiones políticas cotidianas, intervino de manera decisiva. Declaró que no podía soportar la idea de dejar que mi pueblo sufra más y que si la guerra continuaba, toda la nación quedaría reducida a cenizas. Citó explícitamente la aparición de una bomba nueva y sumamente cruel. Como un factor en su decisión, ordenó al gobierno que aceptara los términos de los aliados. Esta intervención imperial fue un acto radical que reflejaba la extrema gravedad de la situación y el colapso de los procesos normales de toma de decisiones políticas bajo una presión inmensa. La bomba de Nagasaki, junto con la invasión soviética, había creado una crisis tan profunda que requirió una anomalía casi constitucional para resolverse. La voz del emperador, considerada sagrada por muchos, se convirtió en la autoridad última necesaria para superar la arraigada ética de no rendición del ejército. El 10 de agosto, Japón ofreció rendirse, con la única condición de que se mantuviera el estatus del emperador como gobernante soberano. La respuesta de Estados Unidos, el 12 de agosto, aceptó la rendición, pero especificó que la autoridad del emperador estaría sujeta al comandante supremo de las potencias aliadas y que su papel sería puramente ceremonial. Siguieron días de intensas deliberaciones internas en el gobierno japonés sobre si aceptar estos términos. Finalmente, el 14 de agosto, el emperador convocó otra reunión y ordenó a su gabinete que aceptara inmediatamente las condiciones aliadas. Ese mismo día, se lanzaron sobre Tokio octavillas informando a la población sobre las negociaciones de rendición. A pesar de un intento fallido de golpe de Estado por parte de oficiales militares de línea dura que buscaban impedir la rendición, el emperador grabó su mensaje de capitulación. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito fue transmitida por radio a toda la nación, anunciando la rendición de Japón. Para la mayoría de los japoneses era la primera vez que escuchaban la voz de su soberano. La guerra en el Pacífico había terminado. La principal preocupación del liderazgo japonés, incluso frente a los bombardeos atómicos y la invasión soviética, había sido la preservación de la institución imperial, lo que subraya su profunda significación cultural y política. La gestión matizada de este asunto por parte de los aliados fue crucial para facilitar la rendición final. Las secuelas del bombardeo de Nagasaki se extendieron mucho más allá de la destrucción física inmediata. Para los Hibakusha, los supervivientes de la bomba atómica, comenzó una vida marcada por el sufrimiento físico y psicológico, así como por el estigma social. En las semanas y meses posteriores al 9 de agosto, las muertes continuaron a causa de las heridas graves y de manera más insidiosa por los efectos agudos de la radiación. El síndrome de irradiación aguda se manifestó con toda su crudeza, con síntomas que los médicos, inicialmente, apenas comprendían. A largo plazo, las consecuencias para la salud de los Hibakusha fueron devastadoras y han sido objeto de estudio exhaustivo durante décadas por la Comisión de Bajas de la Bomba Atómica, ABCC, establecida en 1947, y su sucesora, la Fundación para la Investigación de los Efectos de la Radiación, RRF.
una organización conjunta de Japón y Estados Unidos, fundada en 1975. Estas investigaciones, aunque cruciales para la comprensión mundial de los efectos de la radiación, también representan un legado complejo en el que una población devastada por un acto de guerra se convirtió en objeto de un prolongado escrutinio científico. Si bien es científicamente vital, este proceso puede ser percibido como una continuación de su condición de sujetos de experimentación, primero como blancos de un arma nueva, y luego como sujetos para su estudio. Uno de los efectos más notorios y temidos fue el aumento de la incidencia de leucemia. Esta enfermedad comenzó a aparecer unos 2 años después de los bombardeos y alcanzó su pico entre 4 y 6 años más tarde. Los niños fueron los más severamente afectados. Se estima que el riesgo atribuible de leucemia para las víctimas de la bomba fue del 46%. Aproximadamente una década después de los bombardeos, comenzaron a detectarse tasas más altas de cánceres sólidos, como cáncer de tiroides, mama, pulmón y otros. El riesgo atribuible para estos cánceres sólidos fue menor, en torno al 10,7%, pero la incidencia de cánceres relacionados con la radiación ha seguido aumentando a lo largo de la vida de los supervivientes. Otros efectos a largo plazo incluyeron opacidades del cristalino o cataratas, que se observaron en supervivientes con altas dosis de radiación entre 3 y 4 años después de la exposición, siendo las opacidades subcapsulares posteriores la lesión ocular más característica. También se documentaron enfermedades tiroideas e hiperparatiroidismo. Los niños que fueron expuestos a la radiación en el útero materno sufrieron consecuencias particularmente graves. Se registraron tasas más altas de abortos espontáneos y muertes infantiles entre las mujeres embarazadas expuestas. Sus hijos tenían más probabilidades de presentar discapacidades intelectuales, retraso en el crecimiento y un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de sus vidas. Se observaron casos de microcefalia y discapacidad mental. Hasta la fecha, no se ha observado un exceso de enfermedades relacionadas con la radiación en los hijos de los supervivientes concebidos después de los bombardeos, aunque la observación a largo plazo continúa. El trauma psicológico infligido por la bomba fue inmenso y duradero. Los supervivientes experimentaron un estrés agudo debido a una amplia gama de factores físicos, sociales y psicológicos. A las quemaduras y heridas iniciales le siguió la aparición de síntomas agudos de radiación, lo que aumentó la ansiedad y el miedo, incluso en aquellos que inicialmente parecían ilesos. La muerte de familiares y la desorganización general de sus vidas, junto con los informes sobre el aumento de la incidencia de cáncer como efecto tardío, agravaron su angustia. En las décadas de 1950, psiquiatras en Hiroshima y Nagasaki informaron de un aumento de quejas entre los supervivientes de síntomas neuróticos, como fatiga general, amnesia y falta de concentración, así como otros síntomas comúnmente asociados con el desequilibrio del sistema nervioso autónomo, como palpitaciones o sensación de ardor. Muchas de las respuestas de los supervivientes a los cuestionarios de la RRF revelaron síntomas que ahora se describen en el trastorno de estrés postraumático, TEPT, como revivir el suceso y sentirse perturbado, una mayor sensación de insensibilidad e inmovilidad y sentimientos de culpa y desánimo, además de síntomas físicos como mareos, pérdida de conocimiento, dolor de cabeza y náuseas. Los Hibakusha enfrentaron una lucha de por vida para reconstruir sus vidas y familias bajo el constante temor a la enfermedad, a menudo experimentando baja energía y un profundo desgaste emocional. La reconstrucción de Nagasaki, especialmente en el devastado valle del Urakami,
fue un testimonio de la tenacidad humana. Las predicciones iniciales eran sombrías. Se esperaba que el distrito permaneciera estéril durante 70 años. Sin embargo, ya en septiembre de 1945, apenas un mes después del bombardeo, aparecieron los primeros brotes de plantas y regresaron los insectos, señales de esperanza en medio de la desolación. La gente comenzó a construir pequeñas chozas con materiales recuperados de los escombros. En 1946 se inició la construcción de viviendas municipales, y la ciudad comenzó a recuperar gradualmente su vitalidad. No obstante, los desafíos eran enormes: dificultades financieras, escasez de recursos y una profunda alteración social, que incluía la discriminación persistente contra comunidades como los Burakumin en Urakami. La reconstrucción física no fue solo un acto de levantar estructuras, sino una afirmación de la vida frente a la destrucción total. La catedral de Urakami se convirtió en un símbolo de esta resiliencia. Una iglesia temporal se completó en diciembre de 1946, siendo el primer edificio público restaurado en la zona, y la nueva catedral se terminó en 1959. El núcleo moral del mensaje de paz de Nagasaki reside en los testimonios y el activismo de toda una vida de los Hibakusha. A pesar de su avanzada edad y su número decreciente, han compartido incansablemente sus experiencias y han abogado por un mundo libre de armas nucleares, encapsulado en el grito «No más Hiroshima, no más Nagasaki». Sus historias personales de sufrimiento, pérdida y resiliencia conllevan un peso emocional y una autenticidad que trascienden cualquier análisis histórico o político. Son los testigos vivos del coste humano de la guerra nuclear. A medida que esta generación desaparece, el desafío de preservar y transmitir su mensaje se vuelve cada vez más crítico. Su legado no es solo de victimización, sino de profunda autoridad moral y una llamada a la acción para que las generaciones futuras eviten una catástrofe nuclear. Nagasaki, la ciudad que una vez conoció el infierno atómico, se erige hoy como un símbolo perdurable de los horrores de la guerra nuclear, y más importante aún, de la indomable esperanza por la paz y la imperiosa necesidad de que la humanidad aprenda las lecciones de su pasado para asegurar un futuro en el que tal devastación nunca más se repita. El debate sobre la justificación de los bombardeos y el papel de las armas nucleares en el mundo continúa. Pero la voz de Nagasaki, nacida de las cenizas, sigue resonando con una claridad inquebrantable.